En primer lugar vamos a escuchar a Diego García Francés, que es director de Innovación Pedagógica del Colegio San Patricios de la localidad de Avellaneda de la provincia de Buenos Aires. Él va a presentar el proyecto Wilson de los estudiantes Eligen Cómo Aprender, ¿no?, que se está implementando. Muchas gracias, Natalia. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Me toca romper el hielo después del almuerzo, ¿no? Es un desafío. Chiste no voy a contar porque en Córdoba están los mejores y no voy a contar un chiste acá para quedar mal. También le doy la bienvenida a aquellos que nos siguen por las redes, que también deben ser muchos, porque realmente han estado en todos los detalles. Y bueno, hoy quiero presentarles, contarles una experiencia, que de eso se trata, no es una ponencia, sino contar una experiencia, y poder compartir y abrir el juego para poder conversar luego. El proyecto se llama Proyecto Wilson. Decidí ponerle: los estudiantes eligen cómo aprender. Tiene que ver también con este lema, la pasión por aprender. Entonces, ahora voy a decir por qué elijo esto, ¿no? Para comenzar, le dije no iba a contar un chiste, sino que quiero proponerles algunas frases, ¿sí? Te voy a pedir, Natalia, que me pases otra vez algunas frases que seguramente escuchamos en la sala de profesores, Por ejemplo, no doy más con las correcciones, ¿sí? No llego con el programa, no llego, ¿sí? Doy clases y me voy, yo estoy cansado, no me van con los chusmeríos entonces me voy, doy clases y me voy, entonces así no tengo problemas con nadie, ¿sí? Ustedes dirán, bueno, pero quizás están muy cargadas de negatividad. Bueno, quizás otros pueden decirme qué otras frases escuchan comúnmente en una sala de profesores. ¿Se anima alguno a decirme alguna frase? Yo tengo una, por ejemplo, ¿sí? Che, la verdad que es mucho laburo por lo que cobramos. Sí, no los voy a exponer que digan alguna frase, pero estas son las, no, para atrás, ahí está. Algunas de las frases que escuchamos y que cuando yo retomé el ser profesor en la educación secundaria, creía que era un buen profesor y que daba muy buenas clases, entretenidas, los pibes me querían mucho, era muy exigente. ¿Qué entendía por ser exigente? Daba la unidad, cuando terminaba la unidad le tomaba una evaluación, ¿sí? La condición para poder rendir esa evaluación escrita era que tenían que tener entregado la totalidad de los trabajos prácticos, ¿sí? Si no, no podían rendir. Tenía que ser un profesor exigente y mostrarme exigente frente a mis colegas. Y si además podía y enviaba a algunos pibes a la mesa de examen, mejor, porque eso significaba que era exigente, porque si era muy cercano y los pibes me querían, entonces acá hay algo que no concuerda, ¿no? Y que a veces es como una cultura que se ha instalado muchas veces en nuestras aulas, ¿sí? Quizás, ahora sí, les quiero mostrar esta imagen. Estos estudiantes, ya egresados ya algunos años, por lo menos 5, bueno, notan que tienen en sus manos aerosoles. Chao, van a hacer algo en la escuela, van a intervenir alguna de las paredes. Bueno, esa pared era de otro color, pedí que la pintaran de blanco, y estos chicos de primer año, en esa época, ya hace como 10 años, estaban trabajando un proyecto sobre adicciones. Entonces, querían contar a sus demás compañeros a través de grafitis, y bueno, hicieron una intervención. Dije, chao, me van a echar después de esto. No sucedió, pero a pesar de que creía que eran buenas las clases, mi gran obsesión era tener la certeza de si verdaderamente aprendían. Bien sabemos que no alcanza con tener una expertise o ser un buen docente. Tiene que pasar algo. Los estudiantes tienen que hacer algo con eso, ¿sí?, que nosotros presentamos para que puedan aprender. Profesor, y esto es algo que a mí me costó mucho entenderlo, ¿sí? Entonces, quizás, escuchándolo otra vez a Rebeca Nijovic, me preguntaba por qué yo me replanteaba constantemente esto de repensar mis prácticas. Digo, no es inseguridad, disfrutaba y disfruto lo que hago, pero constantemente, quizás por mi formación más que viene de la filosofía, constantemente tenía que reflexionar sobre lo que hacía. Entonces empecé a investigar, empecé a buscar profesionales, investigadores de la educación, qué sucedía, cómo aprendíamos verdaderamente, compararlo en cómo lo había aprendido yo, en la primaria, en la escuela secundaria,
en la universidad, investigué, empecé también a entrevistar a docentes directivos de otros lugares, empecé a buscar proyectos innovadores de otros países. Incluso en pandemia también entrevisté a gente de otros espacios que no tienen que ver con la educación, planteando una fusión de horizontes entre quizás gente que viene más del mundo corporativo, ¿sí?, junto con personas que vienen del mundo educativo, a veces con prejuicios propios, ¿sí?, pero que cuando nos encontramos en ese horizonte de comprensión, como dijo Horacio hoy en una de sus presentaciones, ahí ocurren cosas diferentes. Entonces, en ese investigar y en ese prepararme, empecé a descubrir ciertos aspectos. Vamos a pasar a la otra filmina. Y en plena pandemia me nombran director de innovación pedagógica en el colegio, un colegio de barrio del conurbano de Avellaneda, colegio con gente sencilla, trabajadora. Y lo primero que hicimos fue armar un equipo de investigación pedagógica y de formación, conformada por docentes del nivel inicial, del nivel primario y nivel secundario. Profes que eran outsiders, ¿no? Tuve que consensuar con los directivos porque los directivos decían, no, mirá, yo quiero que sea fulanito, no, yo quiero que sea esta persona, ¿sí? Pensando a largo plazo, porque a veces, siempre en educación pensamos como premiando a la persona que lleva más tiempo, y a veces hay que pensar fuera de la caja, ¿no? Y principalmente a nivel inicial, que es yo personalmente creo que es el faro de la educación, ¿sí? Si los docentes de otros niveles visitáramos más el nivel inicial, sucederían otras cosas en nuestras aulas y en nuestras escuelas mucho más, ¿eh? Pero a veces, quizás por una beta más academicista, tenemos y seguimos teniendo el prejuicio de que el juego o de que en el juego no se aprende, ¿m? Y por eso si en alguna jornada docente tenemos que bailar o hacer algo, ya como que no nos gusta mucho, ¿eh? Pensamos que no somos exigentes, como dije al principio. Y acá ustedes seguramente la reconocen. Estoy con Melina Furman, la doctora Melina Furman, una referente para mí. Apenas al mes que armamos el equipo de investigación, logramos ser parte de un taller de la Universidad de San Andrés. Un taller que se llama Las preguntas educativas entran en las aulas. Las preguntas educativas. Y pudimos pensar con el equipo con más de 800 docentes de todo el país. O sea, nos voló la cabeza. Pensando secuencias didácticas, viendo un profe en medio Jujuy que tenía mucho menos recursos que lo que yo pensaba que tenía, y hacían magia, hacían milagros en esas aulas, ¿no? Que en realidad es el trabajo pensado y craneado junto a sus estudiantes. Y después de mucho tiempo, cuando nos pudimos volver a ver en esa jornada, el colegio, por primera vez en 27 años, hizo una jornada con los 3 niveles educativos. Y trabajamos juntos y pensamos en la maestra inicial con el secundario. Fue increíble. Meli vino, nos visitó, nos ayudó a pensar también y a cranear algunas cosas. Ahora sí, Nati. Les quiero dejar entonces algunas sugerencias o un itinerario que aprendí en esos encuentros con colegas docentes. El primero es que, y voy a hablar en plural, porque concibo la educación en plural. No, si queremos innovar verdaderamente tenemos que pensar en equipos, y no es chiste ni está trillado esto, es o trabajamos en equipo o las cosas no van a salir bien, nos secamos, ¿sí? Y no hace falta que lo diga yo, o sea, lo ves, ¿no? Por la carga que tenés de trabajo. Entonces hablo y les digo este primer itinerario, los docentes como agentes de la sorpresa. ¿A qué hago referencia con esto? Sencillamente que la curiosidad es el motor, es lo que mueve el aprendizaje. Si mirás en ese niño, todos los que hemos tenido hijos más pequeños o algún sobrino, vemos que la curiosidad, quieren buscar. Los estudiantes también, no importa si en primario, en el secundario, en la universidad, la curiosidad es lo que mueve el aprendizaje, ¿sí? Y eso es fundamental. Por lo tanto, como docentes somos arquitectos. Estar atentos a cada detalle, cómo va a ser ese aula, hace frío, hace calor. No decís, Diego, pero yo tengo 5 colegios para poder subsistir. Me tengo que poner un traje de tal colegio, pues algo me pongo lo otro, ¿no? Depende del nivel donde estés dando clases. Es cierto, es exigente, bueno, eso es la docencia, ¿no? Pero
siempre el docente debe pensarse como arquitecto, pensando, lo primero que tiene que preguntar como agente de la sorpresa es, ¿qué es lo que quiero que aprendan mis estudiantes? Generalmente pensamos cuáles son los contenidos que voy a dar. Está muy bien, porque no se puede enseñar nada, hay que enseñar algo, obviamente. Pero la pregunta siguiente es, ¿qué quiero que aprendan? Y eso es lo que va a movilizar, eso es lo que hace el INFIER, ese itinerario de aprendizaje. Lo segundo es que los estudiantes también pueden colaborar con ese diseño. Poner en juego, ¿no? Principalmente cuando son un poco más grandes, ¿sí? Pero los niños también lo hacen. Y dar la posibilidad que ellos también construyan junto con nosotros. Junto con algunos estudiantes este año, esta última parte, yo le presento una pequeña estructura y ellos eligen qué itinerario hacer. Mira, profe, queremos hacer esto. Bien, el arquitecto, que es el profe, y bueno, mira, creo que esto convendría hacerlo de esta manera. Miren, podés comenzar ustedes, después ustedes, armás un orden lógico por tu expertise como docente, ¿ok? Pero darles la posibilidad que puedan elegir. Eso los conecta, ¿sí? Eso es fundamental. Y además, poder elegir ese recorrido, es decir, pensar lo que se llama los aprendizajes, los paisajes de aprendizaje, puedan tener esa experiencia de inmersión al poder elegir. Pasamos a la otra, Nati. Entonces, en plena pandemia, siendo profesor de construcción de la ciudadanía, con chicos de primer año, plena pandemia, todos aislados, obviamente. Uno de los primeros bloques que trabajamos era esto de las personas en sociedad. Entonces, veíamos distintas teorías, lo hacía viajar un poco a la época de Aristóteles, después con algunas teorías de la socialización contemporánea. Bien, dije, pero vamos a hablar de un proyecto para ver verdaderamente qué aprendimos. Entonces, en un marco de contexto tipo de cine, les planteé la película Náufrago, ¿sí? Una película que es muy vieja. Incluso algunos padres me decían, Luis a propósito, y los padres decían, pero esta película te mandó a ver el profe, pero es viejísima, y después terminaban enganchando y debatían, ¿no? Fue increíble, fue una jugada, me salió bien. Muchas de las cosas que hacemos es tirarnos a la pileta muchas veces, esta me salió bien. Y no se llamaba originalmente así, los chicos decidieron ponerle Proyecto Wilson porque quedaron enloquecidos con Wilson, digamos, ¿no? Incluso querían construir, tener su pelota, digamos, ¿no? ¿Recuerdan cómo es la película, no? Náufrago, ¿sí? Un obsesivo del trabajo, laburando en una empresa de logística, avión, estaba con su pareja, no llegó a casarse, se cae el avión, 4 años en una isla. Olvídate. Plena pandemia, estuvimos como aislados también, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Y qué consecuencias trajo eso? Entonces, en un marco, allá en ese bueno, acá no tenemos internet ahora, ¿no? Pero utilicé Genially en ese paisaje de aprendizaje para que sea todo automatizado. Después yo se los voy a regalar esto para que lo puedan jugar y verlo y reutilizarlo, ¿eh? Los chicos les gustan mucho los memes, entonces uno de aquellos utiliza sonido. Entonces yo le ponía ese meme, les hacía cerrar los ojos y me tenían que decir de qué escena de la película venía. Trabajar con los sentidos, ¿sí? Conectarlos con sus emociones o el mundo de la afectividad, que es mucho más completo que el mundo de las emociones. ¿Qué tuve en cuenta para construir este proyecto? ¿Vamos bien, no? ¿De tiempo? Bien. Lo primero que tuve en cuenta en la elaboración de las consignas, tomé diferentes elementos de la película. Por ejemplo, los personajes, escenas puntuales, la historia global que cuenta, los hechos más importantes. Traté de situar a los estudiantes en diferentes roles. Por ejemplo, algunos roles más de periodistas, ahora vamos a ver, otros más de artistas o cantantes o productores, ¿sí? O prosumidores, como se dice ahora, ¿no? El diseño. Y un punto más, a ver, creo que anoté ahí. Bien, y también, y esto también es importante, ofrecer diferentes alternativas para que puedan contar lo que aprendieron. Nosotros, ¿qué nos pasaba? Estábamos en matemática y todos hacíamos de una manera, ¿sí? Y si yo te pregunto quién es más inteligente, si Einstein o Messi, ¿qué me responderías? ¿Quién creen que es más inteligente? Depende de la inteligencia, exactamente, obvio. Depende de lo que haga, ¿no? Pero antes siempre el más inteligente si estudiabas matemática o física, ¿no? ¿Por qué es más inteligente? No, sabes lo que sabe matemática. Bueno, pero tenés a Messi que hace magia, digamos, ¿no?
Entonces, es importante ofrecer alternativas porque eso, primero, lo que hace es que el propio estudiante descubra cómo aprende mejor. Y creo que esa es me gusta tomarlo como una definición de educación, ¿no? Si me preguntas a mí qué es educar, es generar ese espacio para que los estudiantes descubran cómo aprenden mejor. Como estábamos en pandemia, hice un pequeño video de presentación recapitulando un poco las cosas que habíamos visto durante los encuentros, todo virtual, imagínense, y ellos podían verlo cuantas veces quisieran, ¿sí? Yo estaba en sus casas, tenían este señal y podían entrar, volver, rebobinar, ¿sí? Pasamos. Entonces, ¿qué utilicé? Utilicé una herramienta muy sencilla, recién nombré a Rebeca hace un ratito, a Anijovic, que todo lo que es de ella es importante poder leerlo, los va a ayudar muchísimo. Utilicé lo que se llama el tatetí. ¿En qué consiste? Una actividad central, en este caso el punto 5, que es obligatorio para todos los estudiantes, y luego ellos tenían que elegir otros desafíos. ¿Cuáles? Los que quisieran. Iban a bucear, empiezan a bucear con la condición de que pasaran siempre por el centro, formando un tatetí. ¿Ok? ¿Cuál es la pregunta obligatoria para todos? La primera era, ¿qué tendrías que aprender en el colegio para poder sobrevivir en la isla durante 4 años? Googleámela, dale. Googleámela. Vieron que los trabajos que hacemos son todos fácticos, ¿no? Historia, matemáticas. El ¿qué hace? Te lo copia, te pega, y dice, che, te copiaste. Y te mira, te diciendo, si me la dejaste en el penal, ¿qué querés que hiciera? Me la hiciste fácil. Profe, me decía, no la puedo googlear. Esa es la idea. Pero no para ganarte, sino para que vos puedas pensar. Entonces tenía respuestas increíbles las respuestas que me dieron, ¿no? 5 minutos, bien, avanzo. Y otra es, por ejemplo, cómo relacionas a Wilson con las teorías de la socialización. ¿Bien? ¿Qué significaba Wilson para este personaje? ¿Qué pasó? ¿No? Y ellos decían, y gracias a Wilson no enloqueció. Necesitaba un otro con el cual dialogar, compartir. No me contestaron de memoria. Me demostraron que habían aprendido esto, qué significaba vivir en sociedad. Les voy a mostrar algunos de los otros desafíos, ¿sí? El primero es el final de la película. Ellos podían cambiar el final. Otro es ponerle música a tu escena favorita. Sí, están viendo lo mismo que yo, ¿no es cierto? El cassette. Imagínate, me miraron lo que fue explicar lo que era un cassette. Me miraron como diciendo, ¿qué? Y lo más lindo fue cuando agarré la lapicera Bic y le dije que nosotros rebobinamos el cassette con la Bic, que era la que entraba perfectamente, ¿o no? Bien. Otro punto. El último. Y otro fue, por ejemplo, la versión cómic. A ellos les gusta mucho esto, entonces alguna escena, no que la tenga más clara, con el dibujo, un poco en el contexto de las teorías de Howard Gardner, ¿no? De las inteligencias múltiples, ellos podían contar lo que sabían de diferentes maneras. Y le agregué lo que se llama info. ¿Por qué? Porque trabajar en este tipo de proyectos de aula de diversidad implica que muchos estudiantes estén en el mismo momento haciendo cosas diferentes. Es decir, ¿cómo hago para acompañar a todos? Por eso somos arquitectos y pensarlo de antemano. Darles herramientas para que tengan autonomía y protagonismo ellos. Algunos ítems. ¿Cómo entregaron? Bueno, me pareció piola utilizar en este caso Google Drive porque me permitía hacer entregas parciales, corregirlas, hacerle feedback, y además ellos después le mostraban las producciones que habían hecho y se hacían feedback o retroalimentación. Che, mira, acá tenés falta de ortografía, fíjate esto. Claro, tenés 40 pibes, tenés que corregir 40 pibes, tenés 10 cursos de 40 pibes. ¿Qué haces? Diego, me vuelvo loco. Bueno, pero hay que utilizar esto de que ellos se hagan feedback. Entre pares es fundamental, que se escuchen. Maravilloso las cosas que salieron de ahí. Y además, utilizando lo que se llama la metacognición, que es reflexionar sobre nuestros propios aprendizajes, algunas preguntas, por ejemplo, ¿por qué elegiste esas consignas? ¿Qué consideraste a la hora de tomar la decisión? ¿Cuál fue la consigna que más te desafió y por qué? Si tuvieras que elegir una de las 3 producciones que hiciste para dar cuenta del aprendizaje más valioso que te llevas de esta experiencia, ¿cuál sería? ¿Por qué? Reflexionar sobre su propio aprendizaje.
¿Qué aprendiste de vos, ¿sí?, al hacer este desafío? Les voy a dejar 3 regalos. Acá hay 2. El primero es fruto de ese taller que les contaba con Melina Furman y María Emilia Larsen. Hay un libro, ¿sí? Este proyecto fue parte de este libro, y el cual también fui este año nombrado por la Universidad Siglo XXI uno de los proyectos más innovadores, un poco demasiado, pero bueno, viene bien. Y se los quiero regalar, ¿ok? Entonces, planteo ahora, no se me ocurrió lo del QR, pero bueno, pueden seguirme y ahí tienen para bajarse el libro gratuitamente, desde inicial hasta el nivel universitario. Y segundo es el Genially, que está automatizado para que lo puedan editar, usarlo. ¿Bien? ¿Puedo terminar con esto? 1 minuto, con esto termino. Si yo no hubiera hecho este proyecto, no hubiera podido conocer a Jazmín. 11 años. Ella eligió, en uno de sus desafíos, eligió cambiar el final. ¿Me permiten que se los lea? Al darse vuelta, vio a las icónicas, a las doradas en el camión. ¿Se acuerdan las alas, no?, de la película. La marea del mar le había vuelto a reconciliar con ella, la misma persona que le salvó la vida, dándole una razón para vivir en aquella solitaria isla. Ahora le volvió a dar un empujón para poder seguir viviendo. De la noche a la mañana había perdido todo lo que tenía y luchó por una vida por la cual nunca hubiese peleado. Salió y volvió a lo que alguna vez fue su vida, una que había cambiado tanto, porque aunque sus sentimientos hayan persistido, tendría que adaptarse a la situación actual y guardarlos una vez más. Era inútil tratar de volver a rehacer su vida como lo era antes. Y qué mejor que hacer su vida desde cero, pero esta vez con la persona que le salvó la vida. Así fue como se encaminó hacia aquellas doradas alas. 11 años. Así escribe Jazmín. Muchas gracias.